Vamos a rendir cuenta, a solicitud nuestro y del Presidente de la República, del informe de actividades que desarrollan las distintas áreas de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población e Inmigración, en un resumen muy apretado que voy a tratar de ser muy puntual y objetivo. Partimos, en primer lugar, de reconocer que es la herencia más dolorosa que recibió este gobierno, derivado de la guerra contra el narcotráfico y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que esa generó y que crearon una crisis humanitaria en el país. El Estado fue omiso en su responsabilidad en la búsqueda de personas y en la protección de derechos humanos elementales. Desde el inicio de este gobierno reconocimos la magnitud de esta tragedia y asumimos el compromiso de construir las capacidades institucionales para encarar esta situación, poniendo siempre en el centro de la atención a las víctimas. Y para ello se creó el Programa Nacional de Derechos Humanos, que es el instrumento que coordina todas las actividades de manera transversal en materia de defensa, protección y garantía de los derechos humanos de todas las instituciones públicas del Gobierno federal. En materia de búsqueda e identificación de personas, reinstalamos el Sistema Nacional de Búsqueda y hemos procurado su fortalecimiento. Por supuesto que el primer paso, además de nombrar a la titular de la comisión, fue la creación de las 32 comisiones locales de búsqueda que a la fecha, hasta este año, han recibido más de 1.800 millones de pesos para fortalecer sus actividades de búsqueda y sus capacidades forenses, siempre en un trabajo coordinado con familiares y colectivos. Esto ha incrementado de manera significativa la intervención de la Comisión Nacional de Búsqueda en las labores de búsqueda de personas desaparecidas con los familiares que antes no se hacía. Del 8 de febrero de 2019 al 24 de octubre del presente año se han realizado ya 3.356 jornadas de búsquedas en 28 entidades federativas y en 404 municipios. Junto con ello, se han desarrollado los nuevos instrumentos para fortalecer el Sistema Nacional y a la Comisión Nacional de Búsqueda. Por supuesto, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que registra a la fecha 106.780 personas desaparecidas entre 1964 al día de ayer, el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados, que no existía y que suman hoy 2.386 fosas clandestinas y 4.180 cuerpos exhumados, así como los protocolos homologados de búsqueda que busca coordinar las acciones de las fiscalías de los estados, la Fiscalía General, con todas las organizaciones del sistema en estas tareas, así como el protocolo de búsqueda de niñas, niños y adolescentes, la creación del Comité del Sistema Único de Información Tecnológica, la mesa de trabajo de búsqueda de personas migrantes, los lineamientos para el mecanismo de apoyo en el servicio exterior de búsqueda de personas, eso se hace en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el inicio de un programa que pronto daremos a conocer de búsqueda generalizada en vida a partir de la búsqueda intensiva en muy diversas fuentes de datos. Les presentamos de manera muy sintética la situación de la evolución de este fenómeno de personas desaparecidas y no localizadas, en donde podemos ver cómo, si bien el número de personas desaparecidas sigue un registro importante de crecimiento, es mayor ya, afortunadamente, el número de personas localizadas. Ponemos el ejemplo de lo que ha sucedido en nuestro gobierno, donde se registró un total de 103.833 denuncias de personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales se mantienen 44.000 personas en esta condición y 59.709 han sido localizadas, cerca del 60%, y se mantendrá esta tendencia. Junto con ello, el otro problema delicado es la crisis forense y la falta de identificación humana
en donde el Estado mexicano, lamentablemente, y en los estados en particular, no cuenta con las capacidades institucionales para atender el rezago de más de 52,000 cuerpos que permanecen sin identificación en las fosas comunes de los panteones públicos y en los servicios forenses del país. Para eso, en coordinación con las familias y los colectivos, creamos el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y hemos avanzado en crear una infraestructura que no existía anteriormente y que hoy nos permite tener 2 centros regionales de identificación humana, uno en Saltillo, Coahuila, y otro en la capital de San Luis Potosí, centros de resguardos temporales de cuerpo en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz. Estamos en el proceso de construcción y ampliación de la infraestructura en el Centro Estatal de Identificación Humana en Tamaulipas, los centros de resguardo en Morelos y Nayarit, los centros de identificación y resguardo de Baja California, Colima, Sinaloa y Sonora, el fortalecer los laboratorios forenses móviles en Sonora y fortalecer todo el registro que nos vaya a permitir no solamente en materia forense identificar las fosas clandestinas, los contextos de hallazgo, sino también contar con la base genética que permita la identificación. Para eso creo que el paso más significativo que se ha dado por parte del gobierno es la reforma a la ley que permite la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que estará establecido en el municipio de Xochitepec, en el Estado de México. Es un comodato que ha brindado el gobierno del Estado. Quisiéramos pedirle al señor gobernador, abusando, presidente, que nos done el edificio para evitar problemas administrativos y burocráticos para hacer adecuaciones al edificio, donde ya ahora se está en el proceso de reclutamiento de personal y su entrenamiento masivo, particularmente con una nueva generación de peritos forenses, antropólogos, médicos legistas, médicos forenses, etcétera, en donde en su mayoría son jóvenes, 85% menores de 40 años, mayoría de mujeres, el 81% de distintos estados, 14 estados de la República, y en su mayoría egresados de instituciones de educación pública y un buen porcentaje, el 60% con posgrado. Aquí hemos contado con un apoyo importante de cooperación internacional que se deriva de lo que es el acuerdo bicentenario con los Estados Unidos, donde las agencias de los Estados Unidos van a dar un apoyo muy importante, más de $4 millones para la obtención del laboratorio de identificación genética de punta, para el software, énfasis que permita la identificación, para mantener el desarrollo del centro regional en el caso de Saltillo, y esperemos que este año podamos ver realizados ya la instalación, la adecuación del edificio, la instalación plena de los equipos y laboratorios del centro. Aquí queremos destacar un compromiso que ha cumplido el señor presidente de la República en cuanto a los recursos asignados a la comisión y el incremento de su personal, con lo que podemos acreditar que el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda pasó de 400 millones de pesos ejercidos en el 2019 a más de 1,100 millones de pesos para el próximo año, en donde pues, la brecha con el gobierno anterior es inmensa, porque el presupuesto que tenía la Comisión Nacional de Búsqueda en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto era de menos de 7 millones de pesos. Y junto con ello hay un aumento muy significativo de personal calificado para la búsqueda y las tareas forenses, donde la comisión pasó de tener 43 personas laborando a 240 en el mes de octubre del presente año. Otro tema que nos interesa resaltar y que es preocupación de la opinión pública es el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, en donde hemos registrado cómo se prevalecen un conjunto de agresiones particularmente vinculadas con el crimen organizado, la corrupción y colusión de autoridades municipales y grupos delictivos, cerca del 40% de las agresiones que van desde las amenazas, los golpes, los robos, etcétera, el incumplimiento de obligaciones de los estados y municipios y la falta de una cultura para reconocer la importancia de la labor periodística y de defensa de los derechos humanos, sigue generando problemas. Aquí en la plaza, en la anterior, la lámina anterior, sí, bueno,
Tenemos el registro, voy a poner solamente el caso de los periodistas, como desde el gobierno de Felipe Calderón a lo que va de este gobierno han sido lamentablemente asesinados 260 periodistas, 101 en el gobierno de Calderón, 96 en el de Peña Nieto, 63 en la actual administración, pero como lo ha señalado hace un momento el subsecretario Ricardo Mejía, pues estamos encarando la impunidad que se venía registrando en la comisión de estos homicidios, donde, por ejemplo, hasta el año 2021 solamente se habían emitido 6 sentencias contra los perpetradores y, como se ha demostrado el día de hoy, con la intervención de las instituciones del gobierno federal, en este año, los 13 casos que se han registrado, no solamente hay 32 personas detenidas, 24 personas vinculadas, 21 porque ya de esas vinculadas a proceso, 3 ya han sido sentenciadas en un esfuerzo por revertir de manera significativa lo que es la violencia contra periodistas y personas defensores. Hay que señalar que nosotros recibimos el mecanismo con 798 personas beneficiarias. Hoy tenemos 1,768 beneficiarios, quienes reciben distintas medidas de protección. 85 refugios de seguridad en todo el país, 64 servicios de escolta con más de 240 elementos, más de 700 domicilios equipados con infraestructura de seguridad, más de 1,300 medidas de protección en asistencia personalizada. Se va fortaleciendo la coordinación con distintas entidades, particularmente con Sonora, Nuevo León, Morelos, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Michoacán y Sinaloa. Estamos impulsando una nueva ley general para que se cree un mecanismo en donde se definan con toda claridad el régimen de facultades, competencias y concurrencias de los gobiernos federal, estatales y municipales, porque este mecanismo que surge de una ley federal como un instrumento extraordinario frente a una situación extraordinaria, lamentablemente se ha convertido en un instrumento ordinario en donde la autoridad federal asume las responsabilidades que deberían atender estados y municipios. Aquí también hay que destacar el incremento significativo del presupuesto en estas acciones. A la fecha se han erogado más de 1,800 millones de pesos durante este gobierno. En el sexenio anterior, durante los 6 años, solamente se erogaron 782. El presupuesto para el próximo año del mecanismo será inicialmente, como siempre lo hemos señalado, de 569 millones de pesos, es un aumento de 46% respecto a 2022, lo cual también se ha complementado con el incremento de 70% de las plazas para el mecanismo, para que estos puedan cumplir con la demanda y exigencias que el mecanismo y sus beneficiarios imponen. Un tema central es el relativo a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Se han venido fortaleciendo las capacidades institucionales de los estados con apoyos y subsidios federales. Pongo un ejemplo, de los 60 centros de justicia para la mujer, 14 se han construido en este sexenio, se han fortalecido los 101 refugios y centros de atención externa, existen 482 centros locales de atención que atienden todos los días a las mujeres que están en situación de violencia, hay apoyos sólidos económicos, subsidios a todo lo que son las acciones de alerta de violencia de género, y eso nos ha permitido solo en lo que va de este sexenio atender a más de 1,202,000 mujeres, un promedio de 890 mujeres por día en todo el país que enfrentan situaciones de violencia, todas atendidas por personal especializado en estas instituciones dignas, y para ello se ha ejercido un presupuesto de más de 3,500 millones de pesos en atención especializada a mujeres, con lo cual se ha registrado un crecimiento promedio de 14% anual en las acciones de protección. Hay algunos datos que se los vamos a dejar de otras acciones, como las que hacemos en el estado de Guerrero para erradicar
toda la situación de violencia contra niñas y mujeres y particularmente el matrimonio forzado, o ese instrumento que es iniciativa de la señora gobernadora de Guerrero, con el que estamos acompañando, el protocolo de búsqueda para el protocolo Violeta, que es un protocolo de búsqueda para niñas, adolescentes y mujeres, que a la fecha tiene una eficacia de 94% en encontrar a 95 mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas. En materia de tortura sexual, no solo se ha atendido la sentencia del caso Mujeres Víctimas de Tortura en Atenco, después de la represión de que fueron objeto personas de la comunidad, en esta comunidad del Estado de México, y se ha desarrollado todo el diagnóstico nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de la libertad. Se visitaron los 67 centros penitenciarios del país, se han emitido 67 recomendaciones que se están cumpliendo puntualmente, se han documentado 38 casos de víctimas de tortura sexual que son atendidas y ya se obtuvieron las 2 primeras liberaciones hace unos días, esta semana y la semana pasada, de 2 mujeres indígenas indebidamente detenidas en el penal de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. En lo que corresponde a atención a víctimas, se ha brindado atención a 339.543 personas en materia de psicología, medicina, trabajo social, asesoría jurídica y orientación legal. Se han resuelto 858 resoluciones de reparación y compensación del daño por violaciones a derechos humanos o delitos federales. Se han otorgado medidas de ayuda para alimentación, alojamiento, traslados, gastos médicos y funerarios por más de 2.760 millones de pesos. Y solamente en 2022 se otorgaron 815 millones de pesos a 6.955 usuarios, de los cuales ahí en la Comisión de Víctimas el 70% son mujeres. En cuanto a la atención de las recomendaciones del Sistema Interamericano en materia de derechos humanos o del Sistema Universal, se han erogado hasta la fecha 544 millones de pesos por el cumplimiento de nuestras obligaciones nacionales e internacionales. Las nacionales se refieren a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en temas que habían estado anquilosados y temas muy emblemáticos. El caso de la reparación a las víctimas de la matanza de Acteal, a los mineros que perdieron la vida, a las familias de los mineros que perdieron la vida en Pasta de Conchos, los problemas vinculados con el ejido Puebla en Chenaló, la atención a la sentencia en el caso Inés Fernández en Ayutla de los Libres. Se han llegado a 12 acuerdos de solución amistosa reconocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se han realizado 8 actos de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano, el más reciente, el caso de Digna Ochoa, la semana pasada, y se reconoció la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas que se están atendiendo puntualmente. En materia de memoria, verdad y justicia, pues se crearon 2 comisiones por decreto presidencial, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso de Ayotzinapa. No me voy a detener aquí, no solamente porque se presentó el informe el pasado 18 de agosto, el informe preliminar de los avances, y no sé por qué tengo la impresión de que va a haber preguntas al respecto el día de hoy. Y por supuesto la Comisión por la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los delitos cometidos entre 65 y 1990, donde ya la Comisión, con familiares y sobrevivientes, han hecho ya pues su intervención en el campo militar número 1, todas las labores de reconocimiento. Se han definido los espacios inspeccionados con base a la documentación proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional y el testimonio de los sobrevivientes, y todos los días se sigue revisando los archivos, tanto en el Archivo General de la Nación como en la Secretaría de la Defensa Nacional, incluyendo el campo militar número 1. Hay diálogo entre las víctimas y se han impulsado sitios de memoria. En materia de refugios es un tema que nos interesa mucho destacar porque es uno de los fenómenos que ha irrumpido en esta administración. Desde el año 2021, México
es el tercer país con el mayor número de solicitantes de condición de refugiado a nivel mundial. Solo de 2013 a la fecha, a septiembre de 2022, la Comar ha registrado 387,541 solicitantes de condición de refugiado, de los cuales el 85,5% corresponden a esta administración. De 2013 a la fecha, se han reconocido 92,319 personas en condición de refugiadas, de las cuales 79,377 fueron reconocidas en este gobierno. Este no es un asunto menor, se ha incrementado la infraestructura y la capacidad de atención de la Comar, estamos en la idea de fortalecerlo más, pero esto tiene que ver con la atención que se da al fenómeno migratorio en nuestro país, en donde desde que el Gobierno de México promovió y suscribió en Marrakech la Convención Nacional para garantizar una movilidad ordenada, regular y segura, estamos impulsando, y en muchas ocasiones esta información no se toma en cuenta. Hay que señalar que en lo que va de este gobierno se han otorgado diversos instrumentos migratorios de regulación y de refugio que han beneficiado a 1,638,000 personas, la mayor parte de las cuales, 329,600, son solicitantes de refugio en Comar, 269,000 son residentes permanentes, incluyendo las relaciones ya aprobadas por Comar, 268,000 son gente que ha recibido visas humanitarias en nuestro país, 118,000 son las relacionadas con la internación de extranjeros con solicitudes de asilo a Estados Unidos y otros instrumentos migratorios como las tarjetas de visitante regional, trabajadores fronterizos y otras, lo que da cuenta de este fenómeno, el nuevo fenómeno de integración de los flujos migratorios a nuestro país. Cuando llegamos al gobierno, de acuerdo a los datos del INEGI, había 1 millón de extranjeros viviendo en nuestro país, 70% de los cuales eran ciudadanos norteamericanos. Hoy tenemos 1,5 veces más de gente que está haciendo una muy importante aportación al desarrollo de nuestro país. En materia de diálogo con los pueblos indígenas y construcción de la paz, que trabajamos junto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se han atendido innumerables conflictos entre comunidades indígenas, conflictos agrarios, conflictos de elección en prácticamente todo el país. Destaco los casos del conflicto en Aldama y Chenaló, Chiapas, los de la comunidad wixárika en el municipio de La Yesca, en Nayarit, también el plan de justicia con los pueblos wixárikas, la firma de acuerdo de la paz con el municipio de Hueyemiapan, los conflictos postelectorales en Coyomacan, Puebla, el acompañamiento en la renovación de autoridades del municipio Celtal de Oxchuc, la iniciativa de reforma constitucional legal sobre derechos de los pueblos indígenas y mexicanos que se aprobaron, la participación en el conflicto de Venustiano Carranza. Esta foto que ven ahí es la reunión de ayer que se sostuvo en Venustiano Carranza en la idea de ya avanzar una resolución de fondo en este conflicto que lleva mucho tiempo, los temas de conflictos muy delicados en Panteló, Chiapas, y otros asuntos que nos han permitido, pues no solamente la liberación de 36 indígenas tojolabales del municipio de Altamirano, también la libertad de indígenas purépechas de Nahuatzen, a ver los problemas de la comunidad rarámuri de Choriachi y, por supuesto, un tema que tenemos pendiente con el gobierno de Oaxaca, la solución del conflicto entre las organizaciones de la nación Triqui. En materia de discriminación, destacar, y eso nos da mucho orgullo, que por primera vez una mujer indígena lidere el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en donde se sigue haciendo un trabajo muy importante, no solamente para generar conocimiento e información en estos temas, como la encuesta Intersex 2020 es la primera que se realiza sobre las características de la población intersexual en nuestro país, la encuesta nacional sobre diversidad sexual, la encuesta nacional sobre discriminación 2022, el sistema de información sobre discriminación y una de las más importantes, la publicación de una norma en igualdad laboral y no discriminación,
junto con la Secretaría del Trabajo y Economía, donde 520 centros de trabajo han sido ya certificados junto con la capacitación del personal. En materia de justicia, la Comisión de Amnistía, hasta el día de lunes, que fue su reunión, ha otorgado el beneficio a 250 personas. 162 de estas han sido ya declaradas procedentes por la autoridad judicial, es decir, están en libertad. Hemos avanzado en traducción de la ley a lenguas indígenas, se acompaña a 2 entidades para que ya cuenten con leyes de amnistía y se ha instalado el Comité de Preliberaciones, del cual la señora Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana dará cuenta. En materia de política migratoria se ha hecho un trabajo de coordinación con la Cancillería en la Comisión Interinstitucional para atender el tema. Se ha revisado junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores todo lo relativo al establecimiento de visas en Bolivia, Ecuador, Brasil y Venezuela. Se tienen los diagnósticos del problema de movilidad humana en el país y de manera destacada atender un tema fundamental que durante años fue desconocido, que es el desplazamiento forzado interno, donde esperemos ya contar con los instrumentos legales que nos permitan actuar como hasta ahora se ha venido haciendo. Un tema que poco abordamos y sí quisiera destacar es el tema de la política de población. Está realizada por el Consejo Nacional de Población, donde los resultados en materia de la política demográfica del país siguen avanzando. Mantenemos una tasa descendente de crecimiento de población del 0.9% y por supuesto hay cambios significativos en la composición de la población mexicana, donde el grupo de 60 años y más representa el 12% de la población ya, mientras que las personas menores de 11 años y jóvenes de 12 a 29 años representan el 50% de la población total. Esto cambió la pirámide demográfica del país. Vamos a una población de nueva cuenta de mayor juventud y al mismo tiempo un crecimiento significativo de la población mayor de edad que hará cambios significativos. Pero el tema central que queremos fortalecer es tanto el fortalecimiento de los derechos de las personas. Ya afortunadamente, con la aprobación el día de ayer por parte del Congreso de Tamaulipas, tenemos 32 estados con matrimonio igualitario, tenemos 10 entidades con interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas y el énfasis lo podremos poner en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo a Adolescentes a fin de disminuir la tasa de fecundidad adolescente y erradicar el matrimonio y la maternidad de las niñas menores de 14 años. Los datos son muy preocupantes. El embarazo de adolescentes entre 15 y 19 años de edad suma 364,537 al año, son 1,000 embarazos al día. Y lo más lamentable, el embarazo infantil en niñas menores de 14 años suma 8,876 anuales. Este es un asunto que tenemos que atender, no solamente con el fortalecimiento de las opciones para garantizar los derechos sexuales y reproductivos que ya están contemplados en el nuevo plan de estudios de la SEP, sino también con la capacitación de personal y las campañas de difusión que estamos haciendo. Y finalmente, ya para cerrar, 2 temas, el de registro de identidad de personas, que es una labor que poco se conoce. El Registro Nacional de Población en estos 4 años ha desarrollado un trabajo sin lugar a dudas muy importante para garantizar uno de los derechos fundamentales, el derecho humano fundamental, que es el derecho a la identidad de las personas. Es el derecho clave para acceder a todos los derechos. Y ya se han certificado 147 millones de CURPs junto con el acta de nacimiento, para que cada persona cuente con una CURP certificada que le garantice identidad jurídica. La CURP parece que no es cierto, pero es el instrumento más utilizado para la identidad jurídica de las personas. En promedio, todos los organismos públicos y privados realizan 169 millones de consultas mensuales
para acreditar la identidad de las personas. Y todos los días se realizan más de 1,700 trámites en los 670 módulos de CURP en todo el país. Junto con ello, se creó la CURP temporal para personas solicitantes de refugio, la CURP temporal para personas que son repatriadas de los Estados Unidos que llegan sin ningún documento de identidad y la CURP temporal para personas trabajadoras en los estados del sur del país para regularizar su situación. Creo que el esfuerzo que se ha venido desarrollando es evidente y, como dice el dicho, que pues las políticas se demuestran con el apoyo presupuestal. El presidente asumió un compromiso de que no escatimar los gastos en los temas nodales de protección y defensa de los derechos humanos, particularmente búsqueda de identificación de personas, la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, la Comisión Nacional de Atención para Prevenir la Violencia de las Mujeres, donde el presupuesto en estas tres áreas pasó de 477 millones en 2018 a 2,735. Esto equivale a un aumento del 473% y que con toda seguridad ayudará a cumplir con este objetivo de fortalecer nuestras capacidades para la garantía y defensa de los derechos humanos. Es cuanto, señor presidente.